En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, pues vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana anterior. La semana anterior hablamos, en primer lugar, de la revelación, en segundo de los dogmas en general y en tercero de los dogmas marianos. Vamos a hacer este pequeño repasito para que entremos todos en la misma sintonía. Haremos pues un resumen, utilizaremos otras palabras para que se enriquezca lo que se dijo la semana pasada, ¿verdad? Para que no sea solamente o meramente repetir, sino que sea justamente es enriquecer lo que ya se ha mencionado. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es la revelación? Decíamos, partimos de eso, siempre partimos de la revelación. Hago un paréntesis rápidamente. Existen religiones naturales y religiones reveladas. Las religiones naturales son aquellas que surgen espontáneamente del ser humano. Es decir, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Esto implica que el ser humano siempre va a buscar a Dios, un ser supremo. Es religioso por naturaleza y busca a ese Dios. Pero en esta búsqueda puede confundirse de concepto de Dios, puede creer que Dios es tal o cual cuando no es en realidad así. Y puede darle varios atributos que tampoco le pertenezcan. No pasa nada en ese sentido porque está en ese constante peregrinar el ser humano hacia el encuentro con Dios. Pero en un momento Dios sale de sí y se da a conocer. Y entonces se fundan las religiones reveladas. La primera de ellas, pues, el judaísmo, y después tenemos, por supuesto, el cristianismo. Claro está, ¿verdad? Son religiones que no solamente parten de la religiosidad del ser humano, sino de la revelación de Dios. Bueno, ¿qué es la revelación de Dios? Digamos que Dios se ha querido autocomunicar, se ha querido dar a conocer, se ha manifestado. En pocas palabras, se ha revelado. Se dice que revelación es justamente quitar un velo. Hay un velo como una cortina y detrás hay algo. Sabemos que hay algo, no sabemos qué es. Podemos hacer muchas suposiciones, pero mientras más diversas las suposiciones, más grande la probabilidad de que nos equivoquemos. Después de esto, entonces, pues rápidamente el ser humano, o mejor dicho, este velo se quita, se corre y entonces ya estamos ahora sí en un momento de revelación, por supuesto. Dios se revela. Esta revelación, dice nuestra iglesia, es con obras y palabras intrínsecamente ligadas entre sí. Las obras, por una parte, aclaran, perdón, las obras concretan las palabras y las palabras aclaran las obras. Así es. Entonces, para que nosotros tengamos ya esta idea, están obras y palabras juntas de parte de Dios, ¿verdad? Y esta revelación, fíjense lo que decíamos hace un momentito, ha sido transmitida por el pueblo que recibió, el pueblo elegido para recibir en primer lugar esta revelación es el pueblo que a su vez la va transmitiendo. Yo recibo y transmito, recibo y transmito. Entonces, este pueblo, pues decíamos hace unos segundos, es el pueblo judío. Así es, sabemos que el primero que tuvo este encuentro con Dios fue Abraham, como persona que inicia todo este movimiento, por así llamarle. De hecho, por eso Abraham se llama padre de los creyentes. Mientras que Moisés, tiempo después, también va a continuar con esta idea del encuentro y sobre todo de la alianza con Dios, ¿verdad? Pero pues ahí viene toda la cadenita, por supuesto. Y después, esta revelación llega al 100% en Cristo, en el pueblo cristiano, en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Antes no se veía de una manera perfecta a Dios, pero con Jesucristo se ve de manera total. Y este pueblo que inicia en Abraham, que se va transmitiendo poco a poco durante toda la historia del pueblo de Israel y llega hasta Jesucristo y a los suyos, es la iglesia. Entonces, la iglesia es quien ha recibido la revelación y quien la tiene que transmitir. Ahora, ¿cómo la transmite? Pues de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. De manera oral
es lo que llamamos sagrada tradición, a veces nada más le llamamos tradición, y de manera escrita es lo que llamamos la Sagrada Escritura o Biblia. Entonces, como decíamos, estamos solo recuperando los conceptos de la semana anterior. Como decíamos, en la Biblia tenemos revelación, tenemos palabra de Dios, pero no únicamente en la Biblia, sino también en la memoria de la iglesia, en el corazón de la iglesia. Ahí también está la revelación. Hay cosas que no están en la Biblia y que están en la tradición. Y antes de que brote esta idea que a veces tenemos pero es que no, es que tiene que venir en la Biblia, porque justamente con los dogmas puede pasar mucho esto. Recuerden que la Biblia en ningún lugar dice que todo lo verdadero deba venir en la Sagrada Escritura. En ningún lugar. ¿Sí? No hay cita que diga, solo creerás lo que diga en este libro. No, no hay cita. Pero sí hay citas que dicen, no todo viene en este libro. Así que querer nosotros basar toda una fe únicamente en la Sagrada Escritura es estar equivocados desde el principio. Las citas, pues obviamente las conocemos rápidamente, digo un par de ellas, Juan 20, 30 y 31, cuando dice, pues Jesús hizo muchos otros signos en presencia de otros, los que están escritos aquí han sido puestos para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Entonces hay otros signos que hizo Jesús que no están escritos en la Biblia. Ahí lo dice rápidamente, ¿no? Y el mismo Juan, en el capítulo 21, versículos 24 a 25, dice que Jesús hizo otras muchas cosas delante de los suyos, y dice que, así lo comenta, ustedes deben recordarlo, que no alcanzarían todos los libros para escribir lo que está ahí. Así que la Biblia nunca dice que todo deba estar allí en ella, pero sí dice que no todo viene en ella. Así que no podemos únicamente quedarnos con la Sagrada Escritura, aunque sea revelación, por supuesto, aunque sea revelación total, plena, preciosa, ¿verdad? Segundo, los dogmas de nuestra iglesia, ¿verdad? La fe se funda en la resurrección. Punto número 1. Siendo esta la más grande verdad de fe que tenemos, la verdad de la fe misma de la que no podemos dudar. No podemos dudar de que Cristo resucitó. Si nosotros no tan solo dudamos, sino de verdad no hubiese habido resurrección, pues dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Es decir, vacía sería nuestra fe. No habría nada más, ¿verdad? Ok, ahí se funda nuestra fe, en la resurrección. Pero esta verdad de fe está sostenida por muchas otras verdades. Aunque esta es la central, hay muchas otras verdades de fe que hacen una sintonía bien bonita, que entre ellas se complementan. Lo que dice una verdad de fe complementa lo que decía esta otra y se empieza a hacer un edificio de verdades de fe bien bonito. Alguna otra verdad de fe es como una ventana que ilumina una verdad que está más al fondo, más profunda. Otras están así, agarradas totalmente. Esta verdad de fe no puede ir sin esta, entonces se autoimplican. Pero una cosa va a ser siempre cierta, que nunca, jamás, una verdad de fe va a contradecir otra. De hecho, esa es una de las características de una, pues correctamente, una correcta, perdón, interpretación bíblica. Cuando en una interpretación bíblica llegamos a una conclusión y esta conclusión contradice una verdad de fe, entonces no es una auténtica interpretación. De hecho, voy a adelantarme un poquito al tema de la semana siguiente, primero Dios que lo tengamos, que tiene que ver con el mensaje de las apariciones marianas. El mensaje o supuesto mensaje de supuestas apariciones marianas. Que, por ejemplo, es muy sencillo, es muy sencillo. Le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ser todo esto que él dijo acerca del último día? Y dice Jesús, nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Dice, ni yo lo sé. Y de repente viene una aparición de María, supuesta, que dice, ya, es dentro de tanto tiempo y no sé qué. Mira, eso está contradiciendo una verdad de fe de la Biblia. Entonces no podemos tomar en serio esa supuesta aparición. Así que las verdades de fe están, pues obviamente están en sintonía y no se pueden contradecir. Así que hay que tener mucho cuidado. Los dogmas, pues, son verdades de fe, pero que han sido definidas como verdades inmutables, como verdades irrefutables,
como verdades así súper firmes y fuertes. Estas verdades de fe, de hecho, lo que hacen es mantener la cohesión de la iglesia. Porque ¿de qué nos agarramos, hermanos? ¿De qué nos agarramos? Yo creo esto y yo creo esto, yo creo lo otro. Ah, bueno, mira, creamos en esto y de aquí nos agarramos todos. Perfecto. Oye, ¿por qué voy a creer en esto si yo creo otra cosa? Porque esto es lo que la iglesia siempre ha creído, es lo que el Señor nos ha revelado, esto es lo que nosotros también creemos. Así que, pues ahí se agarra los dogmas, ¿no? Entonces, como decíamos la vez pasada, están esas verdades de fe en la revelación, no hay duda de eso. Algunas veces están de manera implícita, es decir, no son tan claras, pero otras están de manera explícita, más claras no pueden ser, ¿verdad? Pero si nosotros a estas verdades las negamos, entonces caeríamos en error, ¿verdad? Y es lo que no queremos. Esos son los dogmas, verdades de fe que hemos de aceptar porque están en la revelación y porque están armando todo el edificio de nuestra fe, los dogmas. Tercer punto, hablábamos pues de los dogmas marianos. Y decíamos lo siguiente, los dogmas marianos son 4. Híjole, algunas veces vamos a escuchar que dirán algunos que son 3 nada más, pero vamos a tratar de hablar de eso también. Otros han querido ya ir metiendo hasta el quinto dogma, ¿no? Hasta el sexto dogma y todo esto. Pero nosotros vamos con lo que actualmente la iglesia propone. Ah, obvio. Hay verdades de fe referidas a María. Eso sí, hay verdades de fe referidas a María que no son dogmas. ¿Sí? Entonces, mientras no sean dogmas, están sujetas a un diálogo, a una discusión, a una reflexión teológica. Ya cuando son dogmas, pues ya no se puede más que acceder a una comprensión cada vez mejor, pero ya no está a discusión lo que dice, ¿sí? Entonces ahí vamos a cuidar esa parte. Y decíamos que hay 3 que se refieren a Dios directamente. Primera, María como hija de Dios Padre, y hablábamos de su Inmaculada Concepción. Segunda, verdad, María como Madre de Dios Hijo, en este caso la maternidad divina. Tercera verdad, María como esposa de Dios Espíritu Santo, y en este caso la virginidad perpetua. Y en último lugar, María como imagen de la Iglesia, y hablaríamos entonces de la asunción al cielo en cuerpo y alma. Muy bien, pues son los 4 dogmas. La semana anterior empezamos con el dogma de la maternidad divina. Diré algunas cosas que en aquella ocasión no mencionamos, pero que complementan el discurso realizado. El dogma de la maternidad divina manifiesta a María como madre de Dios Hijo. Se le llama tipo a una forma de aparecer antes de, a una visualización previa. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay figuras tipo de María, quiere decir que en estas figuras, evidentemente y sobre todo femeninas, ya se puede vislumbrar, se puede anticipar un poco de lo que posteriormente creeremos de María. Entonces, estas figuras tipo nos van a ayudar a entender la figura de María posteriormente. Por ejemplo, dentro de esas figuras tipo tenemos a Eva, Sara, Judith, Débora, Ruth, Esther, etc. ¿Por qué? Pensemos en Eva. ¿Quién es ella? Eva es la madre de todos los vivientes, según la etimología de su nombre incluso, ¿no? La madre de todo viviente. Y es la mujer, en este sentido, la mujer, para empezar, pero también es la mujer, la primera mujer de esta nueva humanidad. Pues de la misma manera, entonces, María es ahora la madre de todos los vivientes también. Es madre de todos los que viven y los que viven por su Hijo Jesús. Entonces, ahí está también como este enlace. Ah, pues mira, así como Eva, también María, ¿no? Entonces ya se veía a María desde antes. Por eso Eva en este caso es una figura tipo. Y también, así
como Eva es la mujer, ahora María es la mujer, ¿verdad? Así ya es un título para María. Y así como Eva fue la que le dio ser a todos, pues también María, de alguna manera, no como Dios, por supuesto, pero de alguna manera también le va a dar el ser a todos más. Bueno, entonces Sara, que si ustedes recuerdan que a Sara se le dice algo que también a María se le dice, nada es imposible para Dios, ¿verdad? Entonces, estos detalles los encontramos en el Antiguo Testamento y se verifican en el Nuevo Testamento en María. En el Nuevo Testamento es, pues claro, es más directo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo se hablaba y no se sabía de quién se iba a hablar. En el Nuevo Testamento ya sabemos que se habla de María. Entonces, no siempre se habla de manera clara de su maternidad divina. Sin embargo, sí que se deja ver. Por ejemplo, se le llama a María Madre de Jesús o a Jesús se le llama también el Hijo de María. Y uno puede decir, pero es que eso es muy sencillo. Pues sí, pero imagínense si tuvo que hacerse una definición formal, oficial, dogmática, pues es que no todos lo veían tan sencillo siempre. Así pues, aquí está este asunto, ¿verdad? Se le llama siempre Madre de Jesús o se llama a él Hijo también de María. A veces es el hijo del carpintero, pero también se refieren en la relación con María, así se llama. Estamos retomando el dogma de la ocasión anterior, la maternidad divina, solamente para tenerlo fresco para el día de hoy, porque decíamos también la ocasión anterior que por este dogma, o por esta, no por el dogma, por esta realidad, por la realidad de la maternidad divina, es que se sustentan los otros dogmas, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que en el Nuevo Testamento decíamos no siempre es claro, sí que hay momentos muy claros que hacen referencia a María como la Madre de Dios. Solamente podría no entenderlas aquel o aquella persona, aquel varón, aquella mujer, que no tuvieran bien el contexto de la cultura de Jesús, de la cultura de María y pues de la revelación misma, ¿verdad? Por ejemplo, el ángel le dice a María que el Espíritu Santo la cubrirá y engendrará un hijo llamado Santo e Hijo de Dios. Uno dice, pues es que ahí está que María es madre de Dios, ¿no? Pues sí, pero algunos dirán no es tan claro. Bueno, pero para nosotros sí lo es. O cuando se dice que el Hijo será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es grandísimo. El día de hoy nosotros tenemos conocidos que se llaman Emanuel. Entonces ese nombre pues ya ha pasado a ser un nombre más entre los nuestros. Pero Emanuel, en momentos de Jesús, no tan solo es un nombre, es toda una profesión de fe. Entonces, si Jesús es Dios con nosotros y María es madre de Jesús, María es madre del Dios que está entre nosotros. Por eso les digo que puede ser hasta tan claro, tan sencillo, que en esa simplicidad a veces encontramos justamente la dificultad. O ya, de una manera muy clara, ¿no? Isabel le llama a María la madre de mi Señor. Bueno, uno dirá, pues sí, pues ni tan sí ni tan tranquilos, porque esa afirmación, la madre de mi Señor, pues es la madre de mi Dios. La madre de Dios es directa, así tal cual. Pero hay quien se esfuerza todavía en negar esta realidad, ¿no? Esto no lo comentamos tal cual. Bueno, sí lo dijimos, pero no lo pusimos así como está ahora. Este dogma fue proclamado durante el concilio de Éfeso en el año 431 y decía así, el dogma dice así: la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. Así fue proclamado en el año 431. Y la fiesta de María, Madre de Dios, se celebra el 1 de enero. Es una fiesta muy grande, entonces cuando es 1 de enero tenemos que ir a misa, no tan solo porque sea 1 de enero y algunos dicen para empezar bien el año o para poner el año en manos de Dios, hay que ir porque es la fiesta de María, Madre de Dios también. Bueno, esto ha sido el repaso de la clase pasada. Vamos ahora con los dogmas que vamos a analizar el día de hoy. Y el primero de ellos es el dogma de la Inmaculada Concepción. El primero, la maternidad divina, nos ponía en relación de María con Dios Hijo. El dogma de la Inmaculada Concepción nos va a manifestar la relación de María con Dios Padre.
María es hija de Dios Padre. Seguramente lo han escuchado ustedes, ¿no? María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Entonces, ya hemos comentado que los siguientes tres dogmas, empezando con este de la Inmaculada Concepción, son consecuencia, ahí tiene que ser consecuencia del primero que ya mencionamos, el de la maternidad divina. Por ello, si María iba a ser la madre de Dios, la Inmaculada Concepción era conveniente y necesaria. Ese dogma fue proclamado y definido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, le dicen así, o Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, y dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue, por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de la culpa original, esta doctrina ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Aquí hago una aclaración, voy a hacer varias, pero la primera para que no nos vayamos a confundir. Hay quien dice lo siguiente: bueno, pero mira, tiene entonces 150, 170 años más o menos que se dijo el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que antes no se creía. No, 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 no. Hablar de la Inmaculada Concepción desde los primeros tiempos de la Iglesia. Muchísimos santos padres, muchísimos papas hablaron de la Inmaculada Concepción, pero fue hasta tiempos después, ya saben, casi siempre por algún problema que se suscitó al interior de la Iglesia, que se tuvo necesidad de definir el dogma, de proclamar el dogma. Pero no porque no se creyera antes. No es que dijeran el 7 de diciembre, ay tú, que dicen que mañana van a hablar de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es eso? No, pues no sé, a ver de qué trata. Y al otro día, ay, mira, que dicen que la Inmaculada Concepción es porque María nació sin mancha. No, 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 no. Eso ya se hablaba desde mucho tiempo antes. Siglos antes, desde los primeros siglos de la Iglesia, ya se hablaba, ya se creía. De hecho, quizá, de los 4 dogmas, este es el que menos se discutió. Porque ya se creía. Sí hubo discusiones. Hay hasta por ahí algunos documentales y películas sobre discusiones muy interesantes sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí que hubo discusiones, pero no significa que haya sido muy difícil. Difícil el que viene, en ese sentido, difícil el dogma que viene, que es el de la virginidad perpetua de María. Ese sí que tuvo muchísima y hasta actualmente tiene mucha repercusión en los alegatos, pero este es quizá el que de entrada fue el menos debatido. María nació sin mancha de pecado original. Pero vamos a explicar también esa parte. Aquí estoy poniendo solamente el resumen, ¿eh? La fiesta de la Inmaculada Concepción de María se celebra el día 8 de diciembre. Aquí en la Arquidiócesis de Jalapa, pues de hecho es una arquidiócesis que está bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción. Entonces la fiesta del 8 de diciembre es fiesta de nuestra arquidiócesis. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito de este dogma. Fíjense nada más, una primera cuestión que tenemos que aclarar, no para todos, pero sí para algunos, eso es definitivo. Que el dogma no se refiere a que María dio a luz a Jesús sin mancha, a que Jesús nació sin mancha. Bueno, Jesús nació sin mancha también, por supuesto, ¿no? Pero el dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a que fue María la que nació sin mancha. ¿Qué significa mancha? De hecho, inmaculada. In es un prefijo privativo y mácula significa mancha. Entonces, in es sin mácula, sin mancha, y obviamente se refiere a la mancha del pecado original. Miren, vamos a entenderlo de la siguiente manera, porque
Actualmente también hay muchos que sostienen que la doctrina del pecado original no es una doctrina bien fundamentada. Es un tema y no podemos abordarlo al 100%, pero quiero que lo veamos así. Nosotros como personas, voy a decirlo de la siguiente manera, permítanme, y si alguien no, por así decirlo, si a alguien no le cae el saco, pues simplemente que no se lo ponga. Voy a hablar por mí en primer lugar. Yo he mentido, voy a decir 1000 veces, ¿no? Por poner un número simbólico. He mentido 1000 veces, pero si esta vez fue la vez que mentí número 1000, ayer mentí la vez número 999 y antier fue la 998 y me voy para atrás y obviamente voy a llegar a una primera mentira, la primera mentira que dije. Si yo he robado 1000 veces también, hoy robé la vez número 1000, pues ayer robé la vez 999, me voy para atrás 998, 500, 400, 300. Obviamente que hubo una primera vez que robé, ¿sí? Entonces, de cualquier pecado siempre hay uno que está al principio. Ahora, eso es en mi vida. Pongámoslo ahora en términos de la humanidad. Pues obviamente que como humanidad también hubo un primer pecado. Y ya sabemos qué es lo que hace el pecado, deja consecuencias en la persona. Ahora, esos primeros pecados, pues obviamente que también dejaron consecuencias no nada más en la persona, sino en la humanidad completa. Ese es el que llamamos pecado original. El primer pecado, que es el que le abrió las puertas a todos los demás pecados en cada uno de nosotros. Y no es que nosotros tengamos la culpa, porque no tenemos la culpa de ese pecado, pero tenemos las consecuencias también. Entonces, tenemos que ver que por eso es que todos tenemos es lo que llamamos esta consecuencia del primer pecado de nuestros padres. No estamos pagando lo que hicieron nuestros padres, no, estamos sufriendo lo que hicieron nuestros padres, ¿sí? Bueno, en ese sentido, insisto, es que todos los seres humanos, después del primer pecado, después del pecado original, ya tenemos esta mancha. Bien, cuando María nace, entonces, es preservada de este pecado. Pero fíjense nada más, acabo de decir la palabra que ahorita vamos a verla mucho más, la vamos a comprender mucho mejor. Pero es una concepción pasiva, no activa. Es una concepción inmaculada, pasiva, no activa. ¿Qué significa esto? Fíjate, que los papás de María, que por alguna tradición los conocemos como Santana y San Joaquín, los padres de María no es que ellos hayan concebido desde ellos, a María sin mancha. No, sino que María ha sido concebida. En el español lo podemos entender con los verbos activos y pasivos. Si yo digo, eh, a ver, ¿qué puedo decir para que sea rápido? Bueno, permítame decir esto. Limpié. Es que yo hice la acción. Yo limpié. Yo soy el sujeto y algo limpio, ¿no? O incluso yo me lavé las manos, ¿no? Yo estoy haciéndolo. Es mi fuerza, es mi obra, es por tanto la consecuencia de mis actos. Pero si yo digo, fui limpiado, fui lavado, entonces yo no lo hice. Alguien más lo hizo en mí. La primera es la voz activa, la segunda es la voz pasiva. Yo limpié, fui limpiado. Yo lavé, fui lavado. Entonces, la Inmaculada Concepción no es que los padres de María la hayan concebido, sino que María fue concebida. Es en pasivo. Recibió esta concepción sin mancha. Es en pasivo. Ahora bien, fíjense que esto es preciosísimo. No es excepción o exención del pecado original. Creo que exención nada más va con una X. Sí, nada más va con X, perdónenme ustedes. No es excepción o exención del pecado original. No es que digamos, mira, María va a estar exenta del pecado original. No. Es redención. María también fue redimida. Lo que en María se constató, en nosotros se va a constatar. María fue redimida, fue perdonada, por así decirlo, en miras a la obra salvífica. María fue la primera redimida. No es que María haya sido así como que, ay, miren qué tal como soy por mi fuerza. No fue por su fuerza. Fue ella, en pasiva, fue concebida. Y no es que el pecado no le hubiera afectado, por así decirlo, sino que fue protegida
para que el pecado no la afectara, ¿sí? Ojo, vamos por partes porque esto tiene una pregunta. Decían algunos, entonces durante un momento tuvo pecado y de inmediato se le perdonó. No, 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 nunca lo tuvo. Entonces, ¿cómo fue redimida? Perdonada si no tuvo pecado. Ah, porque hay dos tipos de redención. Hay una redención que se llama liberativa. Te redimo, te libero de lo que estás haciendo, por así decirlo. Pero hay otra redención que se llama preservativa. Por eso decimos que María fue preservada del pecado original. No fue liberada del pecado original, fue preservada. Entonces, por eso es que María, en ese sentido, no tiene pecado original, pero porque por los méritos de Jesús, esos méritos que a nosotros nos van a perdonar, a María la perdonaron desde antes. Pero en la misma sintonía, en la misma idea de que ella pudiera dar a luz al Hijo de Dios. Porque ahí viene el asunto. La Biblia, ¿cómo le llama? Quejaritomene, llena de gracia. La llena de gracia. Llena, y eso es importante porque es la que estuvo llena, está llena y seguirá estando llena de la gracia de Dios. Nosotros, a veces nuestros verbos no nos ayudan tanto como los verbos en griego y en su momento también en hebreo y arameo, pero en este caso en griego, porque esos verbos tienen otras dimensiones que a lo mejor nosotros no podemos entender tan fácilmente. Muy bien, ¿por qué se dio esto? Las razones del dogma. Primero, la maternidad divina. Esta maternidad exige, lo que acabamos de comentar, exige plenitud de gracia divina e inmunidad de cualquier pecado. Pues para llevar al santo, que es Jesús, que como lo dijo el ángel en el Evangelio de Lucas, se requiere de santidad. ¿Sí? Entonces, para que el Hijo de Dios llegara a un lugar, el cuerpo de su madre, llegara a un lugar, pues justo como él, entonces por eso se limpió el lugar, ¿sí? Oye, pero es que de hecho ni se ensució el lugar, perfecto, ni se ensució, pero no se ensució por quien iba a venir, no por quien estaba ahí, entonces eso es importante. Segunda razón, el amor de Dios a su madre. A mí me parece bien bonito esta segunda razón para la Inmaculada Concepción. Si pudiésemos escoger nosotros a nuestra madre, siempre elegiríamos a la que hoy lo es, pero la llenaríamos de todas las gracias. El Señor, bueno, esto no lo podemos hacer, ahorita les voy a decir un ejemplo, pero el Señor sí pudo hacerlo. Y dice una fórmula que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, convenía que fuera inmaculada, Dios podía hacerlo, por lo tanto, lo hizo, ¿verdad? Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Y esto me recuerda a un pequeño experimento que hicieron con unas personas, ¿no? En donde, bueno, unas personas, a unas mamás y sus hijos de 6, 7 años, ¿no? Van las mamás con los hijos, se entran en un cuarto, le dicen a la mamá que pase, dentro del cuarto había como una cabina, la mamá entra en la cabina y entonces le preguntan al pequeño, ¿no? Si él tenía algo que cambiar en su mamá. Y decía, no, pues sí, ¿no? Decía que sea más alegre, que sea más no sé qué, que sea menos enojona, que sea... Y como que sí hubo varias cosas que los niños pedían que su mamá cambiara. Entonces les decían a los niños, muy bien, si aplastas este botón, tu mamá va a cambiar. Y le aplastaban el botón y salía otra persona. Entonces los niños se quedaban viendo a la otra persona y le decía el presentador, oye, ve a abrazar a tu mamá, tú la cambiaste. Y el niño, no. Y fueron varios niños, por supuesto, ¿no? Decían, ninguno fue. Ni todos decían, no, 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 no. Es que es tu mamá. No, no, no. Oye, pero es que, ¿quieres a tu mamá de regreso a la otra? Sí, pero es que tiene muchos defectos. No importa. Y les daban a su mamá de regreso, ¿no? Era un experimento para ver esta nobleza de los niños, pero esto nos lleva a nosotros también a lo mismo. Si nosotros dijéramos, ¿quieres otra mamá? Bueno, no queremos otra mamá, solo queremos que la que tenemos cambie un poquito, ¿verdad? Así diríamos en general. No digo que todos, pero en general diríamos así, ¿verdad? Queremos la misma mamá, pero que cambie un poquito, que sea más esto, que sea menos lo otro. Muy bien, pero no podemos hacerlo nosotros, Dios sí. Entonces, ¿convenía? Sí. ¿Dios podía hacerlo? Sí. Entonces, lo hizo, ¿verdad? Y por último, hay una pregunta que en otras ocasiones me han lanzado y me es muy interesante porque me preguntan si María pudo haber dicho que no. Está
la hipótesis, está el supuesto, porque es eso, es un supuesto, 100% un supuesto, que dice lo siguiente. ¿Qué habría pasado si María dice que no a lo que el ángel le ofreció de parte de Dios? ¿Qué habría pasado si en lugar de decir fiat, María hubiera dicho no fiat, ¿verdad? No me acuerdo cómo se niega, pero bueno. Eh, entonces, aquí está el asunto. Me preguntan, ¿qué habría pasado? Bueno, si es un supuesto, desde el supuesto se responde, pues Dios busca a alguien más. Así de sencillo, ¿no? Y ese alguien más o esa alguien más en algún momento también sería inmaculada, también estaría previsto que naciera Jesús de manera virginal y todo esto. Sería lo mismo en ese sentido, ¿no? Porque se requeriría de una persona que dijera que sí. Pero es un supuesto. ¿Por qué? Porque en ese sentido María jamás habría dicho que no. ¿Por qué no? ¿Que no era libre? Al contrario, era la más libre. Porque nosotros somos menos libres porque hemos pecado. Y ese pecado nos hace apegarnos a planes que tenemos, nos hace apegarnos a ideas, a circunstancias, nos hace apegarnos a muchas cosas. Por eso le decimos tanto a Dios que no, ¿verdad? Nos presenta a Dios su plan y decimos, no, Dios, estoy muy joven, nos apegamos a la edad. No, Dios, tengo un montón de cosas, nos apegamos a nuestros planes. No, Dios, es que fíjate que ahorita mi novio, mi novia, mi pareja, no, nos apegamos a las personas. Por el pecado nos apegamos, entonces no somos libres y por eso somos capaces de decirle a Dios que no. En cambio, María convenía, decíamos, que fuera inmaculada y de esa manera su asentimiento hubiera sido 100% libre. O fue 100% libre. Si María no hubiese sido inmaculada, quizá le habría dicho que sí a Dios, pero quizá por conveniencia personal. Quizá le habría dicho que no a Dios, pero quizá por conveniencia personal. Pero dijo que sí porque era justamente totalmente libre, no tenía ningún apego desordenado. Así que el sentimiento libre ahí está. Muy bien, esto es con respecto al dogma de la Inmaculada Concepción. Entramos al tercer dogma, que es quizá el más ríspido de todos, el dogma de la virginidad perpetua, el cual nos presenta o nos manifiesta a María como esposa esposa de Dios Espíritu Santo, y se configura entonces la relación de María con la Santísima Trinidad. Que quede clara una cosa, por cierto, no es correcto ensalzar a María ni humillarla en lugares o momentos o formas que no conlleva, por supuesto. Que estemos viendo todo esto, que estemos viendo que es inmaculada, que estemos viendo que es la Madre de Dios, no quiere decir que sea Dios. María no es Dios para empezar, ¿no? María es una criatura y esta criatura, pues, excelsa, por supuesto, tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimas cosas, pero por lo mismo, las ventajas no es para pedir más, sino para servir mejor. Entonces, María sirve de una manera increíble, increíble. Por eso ayuda tanto a nuestra Madre en nuestras vidas. De allí, pues, que pues vamos adelante, ¿no? Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo. Eso creo que no tenemos ninguna duda, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. A ver, que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, lo creemos. Que fue tal cual corporal, lo llegamos a creer, aunque ya por ahí habrá quien le pase un poquito la criba y no quiera aceptarlo, ¿verdad? El Concilio de Letrán, que más adelante lo vamos a retomar, del siglo VII, decía así: Jesús fue concebido absque semine ex Espíritu Santo, que significa sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, María concibió a Jesús de manera virginal, sin concurso de varón. Ningún varón estuvo con María para la concepción de Jesús. Primer punto, hasta ahí vamos. Segundo, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y, se aprenden los focos, perpetua de María. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Y ahí vienen todas las referencias. El Concilio de Constantinopla II nos habla de esta virginidad real y perpetua de María. En
la virginidad en el parto, San León Magno, la Humani Generis, el Concilio de Trán, mismo que recién hemos hablado de él, el Concilio de Toledo o Pío IV, todos ellos hablan justamente de esta virginidad. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 57, en el mismo texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso la liturgia de la Iglesia celebra a María como la Eiparthenon, la siempre virgen. La siempre virgen. Una vez más, Lumen Gentium 52. Pero todo este texto es el Catecismo de la Iglesia Católica número 499. El texto anterior también es del Catecismo de la Iglesia Católica número 496. 3 numeritos antes. A ver, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que desde el principio de los tiempos de la Iglesia se afirma la virginidad de María antes del parto. Y como consecuencia también se afirma la virginidad de María durante el parto y después del parto. Ahí vamos a tener que hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? Muy bien, miren, que Jesús haya tomado su humanidad de una virgen, ningún cristiano lo niega, lo dice la palabra, y hasta los que son cristianos no católicos lo afirman. Jesús nació de una virgen, lo dice la Biblia. Pero el problema se encuentra en decir que María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Ahí está como que el punto difícil para algunos, ¿verdad? Pero bueno, en primer lugar, distingamos la virginidad corporal de la espiritual, porque algunos se van a alguna de las dos y ya no son equilibrados, no son virtuosos, por así decirlo, según Aristóteles. Decir que María fue siempre virgen es hacer alusión a las dos virginidades, virginidad corporal y virginidad espiritual. La segunda, la espiritual, lo que se entiende como fidelidad y santidad, al parecer no presenta mayores inconvenientes. Que María fue fiel, que María fue santa, bueno, es un tipo de virginidad espiritual que todos pueden aceptar sin ningún problema. Pero es la primera, la corporal, la virginidad corporal, la que suscita discusiones, porque ¿cómo se puede dar a luz y al mismo tiempo seguir conservando la virginidad? Maternidad y virginidad son alternativas de la mujer. O eres madre o te quedas virgen. Y son mutuamente excluyentes por naturaleza. No puedes en la naturaleza quedarte con las dos. Pero Dios quiso reunir milagrosamente en su madre esas dos realidades. Dios quiso hacerlo. Ahora, vamos por partes. Puntos a tomar en cuenta para entender este dogma. ¿Se puede dar a luz y seguir siendo virgen? Primero, el dogma. ¿Se acuerdan que decíamos, y por eso hice énfasis en que se requería, hay dogmas que están agarrados uno con otro, que iluminan uno al otro? Bueno, este dogma está en consonancia con la encarnación. Y aquí está lo genial. Si es posible que Dios se encarne en una mujer virgen, es posible que la mujer siga siendo virgen después del parto. Así de sencillo. Había un sacerdote que decía lo siguiente cuando iban algunos protestantes con él y le decían, es que una mujer no puede ser virgen después del parto. Y decía él, claro que sí puede ser virgen después del parto, claro que no. Y decía el protestante, a ver, claro que no, explíqueme cómo se es virgen después del parto. Y el sacerdote le decía, explícame cómo se es virgen antes de quedar embarazada y yo te explico cómo se es virgen después. Y es que efectivamente, si nosotros de alguna manera podemos aceptar que María concibió siendo virgen, que María diera luz y sigue siendo virgen, es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, tal cual, no hay de otra. Si se puede aceptar la encarnación, entonces se puede aceptar la concepción virginal. Y si se puede aceptar la concepción virginal, no hay nada que ofenda el dar a luz virginalmente. Es lo mismo. Entonces, ahí está este punto, ¿no? Sí, ahora sí dice alguien, pero ¿cómo fue? Bueno, eso escapa a cualquier explicación que tengamos desde aquí abajo, desde nuestro lugar en la tierra, porque podríamos buscarle mil cosas. No podríamos entenderlo porque no podemos entender todo lo que Dios hace. Pero insisto, ¿no? Si pudiéramos entender que María concibió siendo virgen,
Yo creo que en el momento en el que entendamos eso, entendamos cómo puede dar a luz y seguir siendo virgen, ¿verdad? Pero está en consonancia, no está en contra de nada. Y el segundo punto a tomar en cuenta, que es también muy fuerte, casi siempre sale a relucir, es que la Biblia habla de hermanos de Jesús. En primer lugar, hay una explicación que es harto recurrente y que solemos escuchar. Lo primero que se dice es que no se habla de hijos de María, sino de hermanos de Jesús. Incluso se llega a decir por allí también que esos hermanos de Jesús son parientes de Jesús. Eso es muy cierto, ¿eh? En esa cultura, la palabra hermano designa a muchos que no eran necesariamente hermanos de carne, por así decirlo, ¿no? En esa cultura, con formar parte, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Si nosotros tuviéramos eh, una casa, voy a decirlo así, como de una familia, una casa familiar, en donde viene eh, una persona que se casa con alguien de allí, y luego viene otra, y luego viene otra, pues sabemos que no todos son hermanos. Allí hay primos, los hijos de los hermanos, claro, hay primos, primos segundos, y mientras más pasa el tiempo hay más lejanía en las relaciones de parentesco, pero aún así siguen siendo parientes. En los tiempos de Jesús, en este tipo de casas que eran así, a todos los habitantes de esa casa se les llamaba hermanos. Oye, tú podías ver que era la mamá o la tía y el sobrino, son hermanos. Tú podías ver que eran la cuñada y, o mejor dicho, sí, concuña con concuña, son hermanas, ¿sí? Porque era la forma de ellos, no es nuestra forma. Tenemos que quitar las formas de ver de nosotros para poder entender las formas de ellos. Primer punto entonces, cuando se habla de los hermanos de Jesús, tenemos que recordar que hermano no siempre se refiere a un hermano de carne y sangre. Punto número uno. Punto número dos, sin embargo, ha habido gente que se ha querido ir al extremo y por dejar bien parada, por así decirlo, a María, ha dejado mal parado a San José. Hay gente que ha dicho que sí eran hermanos de Jesús, pero que eran de un matrimonio de San José, un matrimonio previo, y que San José cuando se casó con la Virgen María ya era viejito, y por eso tampoco tuvieron entre ellos ningún tipo de relación íntima. No, no, no. A ver, eso ya está siendo inventado totalmente, ¿sí? No hay tradición oficial, formal, que diga eso. Son ideas por ahí, ideas, ideas, ideas. Entonces, no significa que hayan sido sí hermanos, pero que no hayan sido hijos de María. Eso ya es buscarle tres pies al gato. Lo primero puede ser que hayan sido hermanos en el sentido de parentesco, eso sí, pero yo quiero decirles también otra interpretación. Si nosotros encontramos, o mejor dicho, nosotros al escuchar de los hermanos de Jesús en la Biblia, vemos al menos dos escenarios distintos. El primero de ellos haría referencia a lo que acabo de comentar. Acabo de comentar que sus familiares, sus hermanos eran todos familiares, ¿sí? Por eso cuando Jesús va a su tierra, primer escenario, es cuando le dicen que no es este Jesús el carpintero, dirá Marcos, el hijo del carpintero, dirá Mateo, que no es este, que no están sus hermanos y hermanas entre nosotros, ahí está, se entiende perfectamente, pero perfectamente que se referían a los de su casa, ¿sí? Cualquiera que conviviera con ellos, cualquiera del mismo apellido, por así decirlo, casi casi, o de apellidos cercanos allí, ya eran considerados hermanos, no pasa nada, no hay más. Pero hay otro escenario que hay que retomar. El escenario donde, por ejemplo, está Jesús predicando y llegan su madre y sus hermanos. ¿Se acuerdan? Y dice la escritura, Marcos capítulo 3, del 21 y luego al 31, dice que estaba predicando, que hay un montón de gente, le dicen, oye, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Que por supuesto decían que estaba loco, ¿verdad? Para ellos, según San Marcos, para su familia, Jesús estaba loco. Y entonces, fíjense nada más, escuchen esto, querían pasar a verlo, querían pasar al frente, porque había mucha gente, ellos querían pasar al frente. Entonces Jesús, volteando a ver a los que estaban allí, volteando a ver a los que estaban enfrente, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todos estos que escuchan la palabra de Dios. Muy bien, recordemos
que los evangelistas también nos comparten relatos para darnos lecciones. Y en este caso hay una lección performativa, es decir, que nos está indicando una forma de actuar. ¿Y cuál es esta forma de actuar? Escucha lo siguiente. Cuando se escribió el texto de Marcos, el Evangelio de Marcos, que es del que acabamos de citar, ya estaban muriendo los apóstoles y estaban muriendo y ellos habían sido los encargados en ciertos lugares. Habían sido como que uno era de Jerusalén, otro era de Antioquía y ya así como que los delegados estaban muriendo. Entonces, ¿a quién ponían en lugar de ellos? Pues, ¿qué creen? Que muchos eran familiares. Y sí, el nepotismo de ahora no es que se viera, no, sino que se quería dejar ver. Venían muchos familiares de estos apóstoles y encargados y decían, ha muerto mi hermano, ha muerto mi hijo, ha muerto mi familiar, entonces yo tengo que ser el siguiente encargado de esta iglesia, de esta comunidad. Decían, pero tú ni siquiera te aparecías por aquí. No, pero es que él es mi hermano, él es mi familiar. Entonces San Marcos nos deja un texto precioso para entender que no se trata de eso. Dice, ¿quiénes van a ir al frente? No los familiares. En ese sentido, y únicamente en ese sentido, cuando dice tu madre y tus hermanos, sí se refiere a hermanos carnales, en el sentido de decir una figura literaria para dar un mensaje. La familia no es la que va a tener el, el regalo, por así decirlo, ¿no? El privilegio. No es la familia. Pero no es que quise decir San Marcos para nada que Jesús tenía hermanos. San Marcos quería advertir algo para que no cayéramos en la tentación desde entonces y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y todavía no lo entendemos, ¿verdad? Así que escenarios distintos, interpretaciones distintas y alguna interpretación no es correcta. El Concilio de Letrán, para que sepamos qué es lo que dice, lo dice así. Recuerden que dijimos que era del siglo VII. Si alguno, según los santos padres, no confiesa que propia y verdaderamente es madre de Dios, escuchen, la santa y siempre virgen e inmaculada María, ya que concibió en los últimos tiempos sin semilla de varón, sino del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre y que dio a luz sin corrupción, permaneciendo indisoluble su virginidad después del parto, sea anatema. Era la forma en la cual se hacía también esas declaraciones oficiales. Si alguno no está con nosotros, entonces que entre en excomunión. Alguna otra traducción dirá que se condene, que sea excomulgado también, ¿no? Sea maldito incluso según alguna traducción. La idea es la misma, que no estará en comunión con esta iglesia. Si alguno rechaza que María, dice, quedó indisoluble su virginidad después del parto, ¿sí? Por último, la hija de Dios Padre fue preservada del pecado original por la gracia, en miras a los méritos de Jesucristo. El pecado no está en la naturaleza humana. La Madre de Dios Hijo fue llena de gracia y santidad para poder recibir convenientemente al Santo de los Santos, a Dios hecho hombre. Esto fue obra de la gracia de Dios y también respetando su naturaleza. La esposa de Dios Espíritu Santo, en sintonía con la vida que Dios le ofreció, otorgó su vida entera a su Creador, con cuerpo y alma, y no tuvo reparos en considerarse propiedad de quien la eligió. Permaneció virgen porque permaneció desposada. Unitiva y procreativamente se realizó. Hoy sabemos que los fines del matrimonio son el unitivo y el procreativo. Y María, esposa del Espíritu Santo, tuvo esa unión, no corporal con el Espíritu Santo, pero sí dio a luz a este Hijo de Dios vía finalidad unitiva y al mismo tiempo procreativa. Se realizó María como mujer en todo el esplendor. Así que no tengamos miedo nosotros de afirmar estos dogmas. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.